Buenas noches. Hoy hemos invitado a Notivisión al gerente de la Cordap, a Sergio Iaconi, para hablar sobre este informe que sacaron sobre la realidad socioeconómica de nuestra región, que trae algunas cosas buenas, pero también otras no muy buenas. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Oye, cuéntanos aquí este informe. Una de las cosas negativas, por lo menos que vi, y que está ahora muy en boga porque se creó esta comisión de defensa de la autonomía de Arica, con respecto a lo que son las cifras relacionadas con la zona franca industrial, que no vienen muy buenas. Cuéntanos en este trabajo que realizaron, primero dime qué se consta y en qué apunta este tema. Bueno, lo que nosotros hacemos es anualmente una actualización de las estadísticas regionales desde que la región es región. O sea, aquí uno encuentra cifras que ha publicado el INE año a año, pero nosotros las ponemos todos los años. Ya. Entonces permite que el que vea esto en cualquier aspecto, que son varios, pueda leerlas en la perspectiva del tiempo y sacar sus conclusiones. Nosotros como Cordap somos los fotógrafos. Ya, claro. ¿Ya? Y los comentarios, los análisis no están en el texto. Ya, perfecto. Ahora, respecto a lo que tú dices, a la zona franca industrial, revela las estadísticas que el último año las ventas de los usuarios de zona franca industrial en Arica bajaron a la mitad. Y eso está dado por dos hechos fundamentales. En primer lugar, desde hace varios años no hay ninguna empresa ni ningún usuario nuevo. Bueno, porque Sofri derechamente no le interesa, se ha preocupado absolutamente de promover la zona franca industrial en Arica. Tanto así que la gerencia local de Arica se la llevó a Antofagasta. Ya. Entonces hoy día, por cualquier trámite administrativo, los usuarios tienen que viajar Antofagasta. a Iquique. A Iquique. ¿Ya? Si dije Antofagasta. Claro, por eso está. Si no, a Iquique. A Iquique. Y eso, por supuesto, que repercute. Ahora, ¿cómo se muestra esto además? Que mientras en Iquique hay más o menos 3.000 usuarios, en Arica no pasa de 60. O sea, no una desproporción absoluta. Y Arica no representa el 3% del esquema que maneja Sofri. Todas sus inversiones, nosotros hemos ido a varias ferias internacionales, en Chile, en el extranjero, Sofri va a mostrar su parque industrial de Iquique y su mall de Iquique. Nada más. Porque ahí está su negocio inmobiliario. Y lo de Arica no le interesa porque en Arica, aparte de una mínima comisión de usuarios en proporción a las ventas, no recibe nada. Porque aquí la ley dispuso que un usuario de zona franca puede usar su propio terreno en cualquier lugar de la región. Y no en un terreno arrendado por Sofri. Y no de propiedad de Sofri, nada que ver con recinto amurallado. Claro. Entonces, aquí el que califica, y que lo califica desde el punto de vista aduanero, si tiene las murallas, para que no sea un entrar y salir, ¿ya? O sea, un tema de protección aduanera. Claro. La calificación es con una resolución del intendente. Perfecto. Entonces, sin negocio para Sofri. Cero negocio para Sofri. Cero negocio para Sofri. Entonces, ¿por qué Sofri insiste en tener aprisionado a Arica si no es de su interés ni promoverla, ni es negocio, no es nada? ¿Cuál es el interés que hay en Iquique entonces, mantener este recinto? Si promovieran esto, más de algún usuario de Sofri, Iquique o Alto Hospicio se vendría para acá y le quitaría el negocio inmobiliario. Entonces, más o menos tener secuestrado Arica, justamente. Porque si Arica se potencia, es independiente, se le podrían arrancar los clientes que tienen Iquique. Claro. O sea, una especie de secuestro que tienen de nuestra región para fortalecer el negocio en Iquique y que no haya competencia en Arica. Claro. Ahora, ¿dónde está el poder de Sofri? Que Sofri S.A. es una empresa formada por capitales mixtos. La mayoría la tiene Corfo, sus
directores, por lo tanto, mayoritariamente los nombra Corfo, y el sector privado tiene una participación minoritaria. Y el peso político y económico de esta suma es muy fuerte. Entonces, tanto así que en una iniciativa de modernización de aduana se estableció, que está en trámite, se establece que se establecerán almacenes francos en todo Chile. Y Sofri obtuvo que se incluyera en una cláusula que esto, excepto para las zonas de tratamiento especial. Claro, ellos no las necesitan, claro, porque ellos ya tienen el mall y el recinto portuario, claro, y el recinto amurallado de alto hospicio. De alto hospicio, sí, exactamente. Pero Arica, Magallanes, etcétera, sí lo necesitan. Entonces, ¿Y dónde están nuestros parlamentarios cuando se discutió eso? Bueno, entiendo que a los diputados se les pasó, pero en este momento están moviéndose y están promoviendo un movimiento ciudadano para ir al Senado. A pelear este tema. Bueno, de hecho, se formó esta comisión, como decía, por la autonomía de Arica y han tenido reuniones no solamente acá, sino también con el intendente y en Santiago, ¿no? Claro. Nosotros preparamos una serie de cuadros estadísticos basándonos un poco como torpedo lo que nosotros hacemos de recopilación estadística con información muy sólida de qué es lo que representa Arica para Sofri. Y no representa nada. Entonces, ¿dónde está? Estamos mostrándoles realmente la maniobra para mantener su negocio. Entonces, una maniobra netamente económica para bloquear Arica. Justamente. ¿Y cómo será la perspectiva de poder llegar a buen puerto con esto? O sea, hemos visto las buenas intenciones, obviamente, de todos los actores locales, pero una cosa, sabemos que en Santiago se va a cortar el tema. Claro, bueno, yo no fui a la Comisión de Zonas Extremas del Senado, donde fue el alcalde, los diputados, fue representante de la CORDAP y de Hacienda, y no sé si alguien más. Y ellos llegaron muy optimistas, porque no se imaginaban lo que había detrás. Yeah. O sea, fue sorpresa para los senadores de zonas extremas. Sí, porque también le cayó a Magallanes y a Aysén. Justamente. Y afortunadamente, por Aysén está la presidenta de un partido. Claro. El Partido Demócrata Cristiano. Sí. Y el que también entendió esto es un senador que hoy día está bastante bien cotizado, el senador Guillén. Que tiene muy buena onda con Arica. Justamente. Sí. Entonces, además que todo el resto también entendió. Entonces, el paso siguiente es que se está viendo cuándo se va a reunir la Comisión de Hacienda. Perfecto. Y ya a ese nivel ya se corta el queque, como se dice. Sí. Oye, volviendo al tema del estudio, ¿cuáles son las buenas noticias que hay, que ustedes ven en este análisis estadístico de los últimos 7, 8 años? Miren, la buena noticia es que la economía de Arica se ha ido consolidando. Aunque nosotros diariamente como tendemos a no verlo, Claro. En base a información oficial de impuestos internos, constatamos que la facturación de las empresas en Arica, medidas en UF, ¿Ya? ha crecido significativamente en los últimos años. ¿Cuánto significativamente? A ver, probablemente, mientras conversamos otra cosa, voy a buscarlo esto. ¿Y este tema de la facturación implica o que hay más empresas o que las empresas que están facturando más? El número de empresas no ha variado significativamente. O sea, somos las mismas empresas que están generando más recursos. Claro. O sea, desde el 2008 habían 13.200 empresas y ahora hay 14.400, o sea, 10% de subida. Pero en UF subió de 38.000, digamos 39.000, de 39 millones a 62 millones. O sea, casi duplica. Claro, por lo tanto, ese hay 10%, un 60% de aumento. Y lo mismo en estas mismas empresas declaran haber pagado en remuneraciones 4 millones y algo de UF
y en este momento estamos en 6.700.000. Ya. O En sea, todo caso, no ha crecido en la misma más proporción del los sueldos, 50%. no ha crecido en la misma proporción los sueldos que la gana, que la Un poquito facturación. más han subido las ventas, pero de todas maneras los sueldos han subido un 50%. Claro. Lo que es significativo. Y esto es muy acorde con otro indicador, que es el aumento del gasto público. Y también de la cesantía, porque estamos hablando que cuando partió la región estábamos los primeros 4 años, 5 Claro, años, estábamos en 2 dígitos. Estábamos en 2 dígitos, Y ahora estamos bajo la media nacional. claro. Y el aumento del gasto público, claro, que se refleja también en mayores ventas Claro. del sector privado, ha sido significativo especialmente en los últimos 3 años. Esto habla y apunta, yo creo, claramente que el crear la región fue un buen negocio para Arica. Sí, Porque creció el aparato público y vemos que Sí. crecieron las ventas. O sea, el tema de servicios se debe multiplicado. muchísimo. Sí, sentimos que estamos muy dependientes en lo económico de lo que haga el sector público. Claro. Aquí se calcula que el PIB regional se explica en más de un tipo 45%, o algunos dicen 50%, en la inversión pública. Y en el resto, en el promedio del país, la inversión pública, el aparato público representa un 22, 24%. Eso habla, o sea, una cosa buena es que en la región nos permitió crecer. Ahora, ¿cuándo el sector privado crece lo suficiente para que se dé esa proporción que es la normal? Claro, o sea, de entrar en la norma nacional, digamos. Claro, y ahí donde tú ves que todavía falta mucho. Es decir, hay que buscar mecanismos para atraer inversión privada, de tal manera que no tengamos que descansar. ¿Qué pasa cuando se acabe el embalse Chironta? ¿Qué pasa cuando se acabe la construcción de las poblaciones? El plan habitacional, la pavimentación, en fin, de las grandes obras públicas que hoy día están moviendo la economía regional, esas no son eternas. Claro. Entonces tiene que venir un esquema de reemplazo por inversión privada. Y eso, bueno, eso sería, si se da esa proporción, sería magnífico para Arica, porque si ya crecimos en la proporción que Claro. se ha crecido con el aparato público, podríamos esperar crecer a lo menos el doble si es que llegase el momento de crecer la empresa privada. Claro. Ahora, hay desafíos bastante importantes que salen de acá. Es, por ejemplo, el tema de cómo ha aumentado los flujos con Perú y los flujos con Bolivia. Lo de Bolivia es como evidente, el crecimiento del puerto da una evidencia del movimiento. Sí, pero el problema es que Gigante. ha aumentado el movimiento portuario, el puerto del mismo. Sí, bueno, ese es ¿Ya? otro problema Entonces, que nos afecta sobre todo a los Ahí habitantes. hay un desafío muy grande de que en algún momento se va a tener que hacer una inversión importante. ¿Y el intercambio comercial con Perú, cómo está reflejado en la estadística? Ha crecido bastante el flujo de carga. Ya, Bueno, el de pasajeros subió de 4 millones a 6 millones en 8 años. ya. Y ya se moviliza, pasan la frontera 1 millón de automóviles, de vehículos. Entonces, eso obliga a pensar en otra solución aduanera de frontera. El famoso y esperado esa aduana integrada. Integrada. Claro. Bueno, algo en infraestructura van a tener que hacer. Por lo menos la doble vía hasta Tacna. Yo me acuerdo, o sea, el otro día yo viajé como hacia Perú a las 6 de la mañana y ya había colas Claro. en el paso fronterizo. Claro. O sea, el tema es serio, digamos. Ahora, ha aumentado también el parque automotriz en Arica, una barbaridad, lo que implica que los desafíos de inversión en infraestructura urbana, También son gigantes. o sea, cómo en algún momento va a haber que hacer una licitación para estacionamiento subterráneo. ¿No? Porque no puede ser que la ciudad esté basada en el casco Superficie, antiguo Claro, y estacionamiento de superficie. y estacionamiento de superficie. Sí, porque todo el barrio céntrico está convertido en estacionamientos y Claro. más que en espacios públicos o digamos, con destinos comerciales o habitacionales. Claro. Oye, y en cuanto a lo que salió el viernes pasado, que fue el INASER, una nueva baja, y el año pasado solamente subidas y ahora baja, ¿cómo
¿Cuál es el análisis que ven ustedes con las estadísticas en relación a eso? Bueno, mi primera reacción fue llamar a la calma, porque, claro, bajar un 4%, cualquiera se asusta. Claro. Pero resulta que hay un reflejo de un cambio en la base de cálculo del INASER que empezó a regir a principios del año pasado, Ya. que incorporó nuevas empresas a la muestra. Entonces hizo que el INASER del año pasado fuera el espectacular, de 7-8%. Tengo la tranquilidad de haberlo advertido. Ya. No seamos triunfalistas. Pero que en el Estado, cuando ven buenas cifras, Claro, todo el mundo todos celebran. se encandiló con las cifras, somos los mejores de Chile. Y en realidad lo que había pasado, claro, había un parte de crecimiento, pero no al nivel de ese 8 a lo mejor era un 3. Ya. Digo, por decir una cifra. Claro. ¿Por qué? Porque se incorporaron nuevas empresas que no estaban consideradas en el índice. Por ejemplo, se había incorporado Pampa Camarones. Que el año antepasado le fue bien. Claro, que el año antepasado le iba bien ya, pero no estaba en el índice. Claro. Se incorpora el índice, entonces, claro, aumenta la actividad económica regional. Y ahora que está de capa caída, Y ahora, claro, tira que todo es abajo. toda, entre comillas, la minería metálica, Claro. se va a cero. Entonces, en el fondo ha habido crecimiento en Arica, pero no ha sido al nivel que se empezó a pregonar desde el año pasado y que hoy se ha visto aterrizado por las caídas del INASER. Sí. Ahora, yo habría esperado, con los altos índices del año pasado, que este año bordeáramos el cero. O sea, ras. Claro. Porque Perfecto. habría sido un emparejamiento. ¿Ya? Bueno, tuvimos la caída. Hay dos caídas importantes ahí que son ajenas a cualquier gestión de cualquier gobierno. Primero, lo que pasó con el cobre y Pampa Camarones. Claro. Y segundo, la crisis de la pesca industrial. Que eso es en todo el país. Ahora, el tercer factor de declinación fue la industria manufacturera, y ahí sí que Hay algo que decir, hay algo que intervenir, como por el tema de la zona franca que es el industrial. tema de la zona franca industrial. Sergio, quienes quieran acceder a esta información, ¿cómo lo pueden hacer? Hay dos formas. Primero, está en la página web de la corporación, Ya. que es www.cordap.cl. ¿Ya? Y otro, que simplemente nos lo pidan Ahí en la oficina. en de la la oficina, sí. Que están en... Magallanes 1533. Perfecto. Sergio, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche. Siempre ¿De qué, interesante conversar sobre estos temas, además que nos permiten tener un contexto más aterrizado a la realidad. Y bueno, vamos a echar una mirada bien a esas cifras, a ver qué noticias podemos contar, además. Pero aparte en de lo que resumen, hay razones para estar más optimistas. No nos alarmemos con el INASER. Sí, no nos durmamos. Eso sí. Muchas gracias. Es que- Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.